Un estudiante de física desea comprobar por sí mismo la ley de la gravedad, para lo cual, con reloj en mano, se arroja desde la cornisa de un rascacielos de 270 metros de altura, iniciando su caída libre. 5 segundos después, entra Superman en escena y se arroja desde la terraza para salvarlo. ¿Cuál deberá ser la velocidad inicial de Superman para rescatarlo? Justo antes de que se estrelle contra el pavimento, ¿con qué velocidad llega el estudiante? Bien, vamos a realizar un esquema para representar los datos que nos da el problema. Empezamos dibujando el rascacielos. El estudiante se arroja de la cornisa del rascacielos y nos dicen que 5 segundos después entra Superman en escena. Entonces vamos a suponer que en 5 segundos el estudiante debe estar por aquí y en ese momento Superman recién va a entrar en escena. Entonces el estudiante sigue cayendo y el problema nos dice que justo antes de que se estrelle contra el pavimento, Superman tiene que alcanzarlo para rescatarlo. La pregunta es ¿cuál debe ser su velocidad inicial de Superman? ¿Con qué velocidad debe arrojarse la cornisa del edificio para poder alcanzar al estudiante y rescatarlo? Hemos hecho un esquema para entender el problema. Ahora vamos a poner los datos que tenemos. Empezamos con el estudiante. Sabemos que el estudiante se arroja desde el edificio. Entonces eso quiere decir que su velocidad inicial es 0. ¿Sí? Simplemente se deja caer. Hasta antes de estrellarse contra el suelo tiene que recorrer una altura de 270 metros. Entonces su altura, vamos a poner aquí, es 270 metros. Vamos a averiguar cuánto tiempo le demora al estudiante llegar al suelo, ¿ya? Entonces esa va a ser nuestra incógnita, el tiempo. No nos dicen nada sobre la aceleración de la gravedad, así que asumimos que sea 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como ya tenemos 3 datos, vamos a hallar el tiempo. Entonces vamos a copiar nuestras fórmulas para tenerlas a la mano. Observamos que no disponemos de la velocidad final, así que tenemos que descartar todas las fórmulas en que aparece velocidad final. Entonces la única fórmula que nos queda que podemos utilizar es la de la altura igual a velocidad inicial por tiempo, más ponemos signo positivo porque la gravedad está a favor del movimiento en este caso, ¿no? El estudiante está cayendo hacia abajo. El movimiento está a favor de la gravedad, así que ponemos signo positivo. 1/2 de g por t al cuadrado. Reemplazamos los datos. La altura es igual a 270, la velocidad inicial es 0, así que todo este factor vale 0. Después viene 1/2, la gravedad es 9,8 por tiempo al cuadrado. Entonces vamos a despejar el tiempo. Nos quedaría 270 igual a 9,8 entre 2 es 4,9 t al cuadrado.
Entonces t al cuadrado va a ser igual a 270 entre 4.9. El cuadrado lo podemos pasar como raíz al otro lado, así que lo borramos de aquí. T sería igual a la raíz cuadrada de 270 entre 4.9. A ver, vamos a calcular cuánto es ese valor. Tenemos 270 entre 4.9 y sacamos raíz. Sería 7.42. Entonces el tiempo es igual a 7.42 segundos. Este sería el tiempo que se demora el estudiante en llegar al suelo, 7,42 segundos. Ahora Superman tiene que llegar en menos tiempo que esto para poderlo salvar, pero como hay una diferencia de 5 segundos, el problema nos dice que 5 segundos después, entonces Superman realmente tiene que llegar mucho más rápido, en mucho menos tiempo, ¿no? El tiempo que emplearía Superman sería igual a restar el tiempo que se demora el estudiante, 7.42, menos los 5 segundos de diferencia que hay, ¿no? Entre el instante en que se lanzó el estudiante y el instante en que Superman va a lanzarse para alcanzarlo. Entonces 7.42 menos 5 sería 2.42. Entonces Superman necesita 2.42 segundos para poder alcanzar al estudiante justo antes de que se estrelle. Entonces ese es un dato. El otro dato es que la altura que tiene que recorrer Superman también es de 270 metros. La gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el problema nos pregunta cuál deberá ser la velocidad inicial de Superman. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos saber con qué velocidad se debe lanzar para poder alcanzar al estudiante. Ya, entonces esa es nuestra incógnita. Vamos a utilizar la misma fórmula que el caso anterior, esta de aquí, porque no conocemos la velocidad final. Reemplazamos los datos. Altura es 270, velocidad inicial es la incógnita, el tiempo es 2.42, la gravedad es 9,8 y el tiempo es 2.42 al cuadrado. Entonces vamos a calcular a que es igual 9,8 entre 2 por 2.42 al cuadrado. A ver, empezamos por 2.42, elevamos al cuadrado. Ahora multiplicamos por 9.8 y dividimos entre 2. Eso nos da 28,696, eso sería 28,70 redondeando a 2 decimales. Entonces nos quedaría 270 menos 28,70 igual a 2.42 b sub 0. El 2.42 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Pasamos a dividir, entonces simplemente nos quedaría b sub 0. A ver, calculamos cuánto es 270 menos 28.70 entre 2.42. Nos da 99,71. Bien, entonces la velocidad inicial es igual a 99,71 metros por segundo. Esta debe ser la velocidad inicial de Superman para que pueda alcanzar al estudiante justo antes de estrellarse. Con esta velocidad
recorrer los 270 metros de altura del rascacielos en un tiempo de 2.42 segundos. Y justo antes de que se estrelle el estudiante va a poder salvarlo. La otra pregunta del problema es ¿con qué velocidad llega el estudiante? O sea, nos están preguntando por la velocidad que va a tener justo antes de que se estrelle, al final de la trayectoria. Vamos a ver qué fórmula podemos utilizar. A ver, podemos usar la primera fórmula, ya que conocemos su velocidad inicial del estudiante. La velocidad inicial del estudiante es 0. Tenemos el tiempo que se demora en caer el estudiante 7.42 y la gravedad que es 9,8, ¿no? Entonces podemos usar la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más, ponemos más porque el movimiento es en el mismo sentido que el de la aceleración de la gravedad, y reemplazamos los datos. La velocidad inicial es 0, la gravedad es 9.8 y el tiempo es 7.42. Entonces tenemos que hallar cuánto es 9,8 por 7.42. Eso es igual a 72,72, redondeando. Entonces 72,7 metros por segundo es la velocidad del estudiante justo antes de chocar contra el pavimento.